Un placer, estimado televidente, poder compartir con ustedes una vez más su programa Claro y Oscuro. Quiero agradecer de antemano a Berea Visión en Los Ángeles y a todos aquellos que nos sintonizan en Phoenix, Arizona y a través del internet en nuestras páginas. En YouTube, en Claro y Oscuro 2011, y a través de Facebook, a nombre de su servidor, Rubén Aguilera Martínez. También extiendo mi agradecimiento a todos aquellos que de alguna forma están mandando su correspondencia, sus correos electrónicos, muy interesantes comentarios. Estoy muy agradecido por participar con nosotros en esta programación. Y una vez más mi reconocimiento y agradecimiento a aquellos que hacen posible técnicamente este programa. Me refiero a Santiago Vázquez Jr., a Abraham Barrera, a mi jefe de información, Santiago Vázquez Mesa, Esther Castellanos, Pepe Barrientos y un servidor. Hoy quiero compartir este editorial dentro de lo que son los problemas que se están dando en este momento en muchos aspectos del gobierno, dentro de lo que son las administraciones, los liderazgos, y está este programa encaminado precisamente a una reflexión, a un análisis, y dice precisamente la cabeza de nuestro editorial: reconocimiento y honra para líderes que sostienen sus postulados con integridad, juicio y deshonra al que se desvía. Pablo el apóstol para los gentiles, por encima de su integridad y transparencia, enfrentó la incomprensión y el embate de sus opositores. Es una de las bajadas. Bajo este contexto rector, en un continente publicitado cristiano por más de 500 años, el fracaso es rotundo en lo espiritual y en lo moral. Tenebrosa la sociedad de 132 paladines subyugados al poderoso líder del Estado Vaticano. Y otra de las bajadas es líder del movimiento de restauración cristiana, blanco de opositores y apóstatas que no lograron trascender. La historia universal y la historia bíblica registra, califica y juzga la obra de los grandes iluminados. Hablamos de monarcas, emperadores, gobernantes y líderes que a través de los siglos estamparon su huella, marcaron su huella por la magnificencia de su obra o por el pobre legado que brindaron a su pueblo, sus súbditos, sus gobernados. Pero también es implacable para los tiranos y los que por ambiciones de gloria y poder cayeron en la corrupción. Para ellos, condena, maldición y repudio por sus excesos. Adalides que cual fenómeno repiten la historia en todos los entornos de la sociedad, sea por ascendencia monárquica, elección democrática, gremial, vocacional, elección humana por un cónclave o por designio divino. Estos últimos, por el llamado de su vocación o por la revelación, obligados y forzados a marcar la diferencia por su misión. Estamos hablando de ese trabajo espiritual y moral que como guías honorables
y por mutuo propio tienen que aportar lo mejor de ellos para transformar la vida. Estamos hablando de seguidores y de su comunidad. La obra de más valor entre los seres humanos, la que difícilmente, desde luego, se ve en una sociedad decadente como es la nuestra. Hablo, desde luego, como mexicano, en donde redentores y eclesiásticos son arrastrados en la misma corriente de componendas. Se habla de la lucha entre las buenas obras y las tentaciones del poder, en las que la voluntad de servir o de servirse de otros es inevitable por la endeble contextura del ser humano. Hablamos de una competencia válida en donde las acciones y obras es juzgada en honra o deshonra por los escritos sagrados. Esto lo dice precisamente Mateo en el capítulo 26, verso 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto lo resume dentro de ese mismo precisamente libro, en el 12:35, el hombre bueno decía, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Uno de los puntos que vamos desde luego a discernir es sobre todo lo que se hace en lo oculto, sale a la luz tarde o temprano. Bajo este contexto, brotan todos los días y en cualquier lugar del planeta nuevos liderazgos con buenas y malas intenciones. E inconcebiblemente, todo apunta en que son estos últimos los tiranos, los dictadores, implacables, ambiciosos y sanguinarios. Hablamos de la corrupción, los que destacan y corrompen a seguidores y sociedad. Líderes que sin excepción manejan dos rostros y presentan como bandera la justicia, honorabilidad, humildad, amor, bondad, y aún se proclaman como defensores de los derechos humanos y garantes de una vida mejor. Atinada y paradójicamente, las mismas escrituras parcialmente hablan sobre de ello y exhibe sus deficiencias, desnuda y descubre el fondo de sus intenciones, tal y como reza el verso clásico de no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Infalible regla sagrada que sentencia, y vuelvo a reiterar, desarropa en su momento a todos los líderes por igual. Máxime a los que en la ilegalidad se hacen del poder. Hablamos que se convierten en dictadores, antidemócratas, saqueadores, o que legaloidemente se encumbran para mancillarse con los de la misma especie. Hablamos esto tras un cónclave. Maligna sociedad que tiene en crisis al monopolio de la fe. Bien, bajo este contexto rector, en un continente publicitado cristiano por más de 500 años, el resultado es un fracaso rotundo.
El liderazgo religioso en nuestro continente históricamente ya es juzgado y condenado. Y en el tiempo actual, como el magisterial también, no solo deja mucho que desear, sino que se está escribiendo con injusticias, abusos de poder, asociados en dictaduras y grupos en la ilegalidad, mafias con alzacuello, que muchas veces defienden sus cotos de poder con sangre. El más cercano ejemplo lo encontramos en el magisterio, que hoy es vergüenza nacional, y otros que en la misma línea están operando, enriqueciéndose. De esto o de una manera cínica, favoreciendo a todos sus familiares. Todo esto en detrimento de sus representados y lamentablemente con el aval de gobiernos que muchas de las ocasiones les encubren o en su defecto disimulan. Una deformación social en donde la misma Iglesia romana y sus líderes ya operan como un sistema político en medio de los escándalos. Hablamos de pederastia y corrupción sexual. Estimado televidente, es importante no perder de vista los acontecimientos que se están dando en estos momentos precisamente dentro del ambiente político y religioso, en donde estos liderazgos precisamente son corresponsables de la desgracia que hoy se está viviendo en todo el territorio nacional, me refiero allá en México y en muchas partes de Centro y Sudamérica. En esta rebatinga de poder, los principales líderes de corte confesional, monarquías, presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, ediles y más, hablo de funcionarios en general, están expuestos al escrutinio y en el centro del debate. Esto por las nuevas generaciones de cibernautas y sociedad que está despertando de su inopía religiosa. Entre otros están también los opositores de partidos no comulgantes, grupos intelectuales, gente conocedora de materia religiosa no comulgantes, que por inercia contradicen, pero que a la vez en muchos de los casos en los políticos exhiben el extremo de su bajeza, exhibiendo desaciertos personales, inmoralidades, traiciones y hasta problemas de alcoba, y como se dio aquí en Estados Unidos, sexo oral con uno de los más grandes presidentes que ha tenido este país. Entre otras, desde luego, están las clásicas difamaciones que hoy son utilizadas para doblegar a oponentes. Esto es en todas las instituciones. Bajo la tesis de que en la guerra, dicen ellos, y que en el amor, todo se vale. Cuando nos referimos nosotros a un continente doblegado por la mentira y estigmatizado por un cristianismo a modo, politizado e inmerso en la corrupción, es realmente preocupante, estimado televidente, y es importante tratar el punto. Bajo la perspectiva ya presentada sobre un cristianismo a modo, politizado, sacro pagano, de líderes que están en esa precisamente corrupción. Es ahí en donde es importante no pasar por alto lo establecido en la tesis de Jesús, sobre todo cuando se maneja la religiosidad ambiguamente. En México, por ejemplo, las cifras que está en estos momentos reclamando Roma
todos sabemos han sido cifras definitivamente de una mayoría católica, cifras falaces, en donde se dan, digamos, números muy elevados de acuerdo a la conveniencia y en donde se bajan los porcentajes también de acuerdo a ese interés. Pero en este caso, la jerarquía se encuentra crispada, se encuentra molesta, ya hay reclamos por ahí de alguna manera, digamos, en contra de esta institución que maneja definitivamente los números de la población creyentes, y por ahí hubo ya un reclamo en donde están fustigando al INEGI por unas cifras que arrojó últimamente en esta encuesta del 2010. Están hablando de una estrepitosa caída que se está dando y que es un tema que trataré en otro editorial por separado por la importancia que esto tiene. Hablamos de ese clero desconcertado que rápido y furioso quiere recuperar su grey, controlando no solo los partidos de la iglesia, hablo los demócratas cristianos, sino a los no menos mojigatos del PRI. Dicho de una forma directa, porque se está hablando de un derrumbe en la fe ante el fracaso irreversible de catequesis y la burda copia de la doctrina que Jesucristo predicase hace cerca de 2000 años, sobre todo por la obra e infame testimonio de su pastoral, la que expuesta en las Escrituras y tesis del abanderado, según Mateo 7:16, en donde dice, por sus frutos los conoceréis, y luego remarca con índice de fuego, reclamando a los líderes corruptos y a la sociedad que se docta de convertida al cristianismo, esto es en Efesios 4:5, y dice, hablad verdad. Tajantemente se dirige precisamente a aquellos que, deseando obispado o administrar la iglesia, aquellos que desean de alguna manera representar grupos sociales, recomienda precisamente Jesús, hablad verdad, no hurten más, trabajen, quítense la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, la avaricia, dice, las truhanerías. No sean inmundos, fornicarios, ávaros, idólatras, y concluye, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De ahí precisamente que en nuestra sociedad hay una lucha abierta por el poder, por el control de los liderazgos, en donde se llega a una bajeza realmente muy, muy lamentable para una sociedad que en este siglo habla de iluminación. Bajo esta regla, la genuina consigna cristiana para todo líder, gobernante, funcionario público y cualquiera que se docte una vez más de convertido a Cristo, en el caso del católico romano, la norma es la misma. Estamos hablando en cuanto a las acciones, la obra, el servicio, el testimonio, el ejemplo, en justicia, en rectitud y más allá, en santidad y cero perversión. Porque todo queda plasmado en la memoria de la historia y sus linajes jamás escaparán del lastre de la deshonra
o tendrán el orgullo de un apellido familiar que les llenará de satisfacción. Muchas de las ocasiones, estimados televidentes, los líderes que se están enriqueciendo de una manera pues muy ventajosa, aprovechando el privilegio del poder, no piensan en su descendencia, con tal de vivir ellos en el placer, la gloria y disfrutándolo mal habido. Qué triste memoria para sus descendientes, quienes serán señalados. Vamos a poner un ejemplo de aquellos expresidentes que se llevaron una gran riqueza, digamos, a otros países y que hoy son de triste memoria, y donde quiera, muchas de las ocasiones que los encuentra la sociedad, los está maldiciendo, los está precisamente pues flagelando en cuanto a la conciencia por sus acciones fuera de la ley. Para una sociedad en decadencia, y este es otro punto muy importante, estimado televidente, los buenos líderes no existen o son por su naturaleza cuestionados. Como parte de esta deformación en la naturaleza humana, es difícil, casi imposible, creer en ciertos liderazgos. Sobre todo, como se dice por ahí, los que ya son cartuchos quemados. Hablamos de los sindicales, la mayoría de políticos y muchos religiosos. Sobre todo, el credo mayoritario. En una época en que afloran riquezas mal habidas, las perversiones y los extravíos sexuales, a los que se agregan las simonías y los intereses que hoy postran no solo a importantes líderes nacionales, sino a la misma Roma, por las felonías, entre otros religiosos que han sucumbido al ser prendidos infragantis por su maldad. Aquí en los Estados Unidos hemos tenido el testimonio de quienes sorprendidos, ¿cómo se dice?, con las manos en la masa, hoy están en el retiro desprestigiados por la desconfianza, por el odio, por todo aquello que se da cuando se conoce precisamente una acción en quienes se ha depositado toda la confianza. Vuelvo a repetir, hablamos de esa deficiencia humana que es utilizada muchas de las ocasiones para desprestigiar a los contados líderes que puedan desinteresadamente velar por sus agremiados. Porque en esto, estimado televidente, se están dando también ese tipo de componendas, asociaciones, vilezas, en donde si alguien está, digamos, encontrado mal, no quiere irse solo en la desgracia. Ha habido casos de enfermos, digamos, que han contraído pues esa enfermedad mortal, digamos, del SIDA, y se han dado casos de que muchos buscan la manera de contagiar, digamos, a otros, porque su desgracia no la quieren llevar solos. Esto, en el mundo político y religioso, es algo muy común. Dañar la imagen de quienes, comprobada su moralidad, se tornan intolerantes para llevarse en su perversión a quienes no solo por el testimonio que avalan millones de voces, sino que por su magna obra hoy están trascendiendo más allá de las fronteras.
en esta lamentablemente acción, comunicadores mercenarios y depredadores al servicio del Estado y del clero, se tornan implacables para los no comulgantes, pero que a la vez callan cuando están al descubierto y probatoriamente documentada las demandas y juicios civiles, pero que se van por los encubrimientos, la tolerancia, el silencio, y muchas veces hasta ellos son participantes. Líderes que no tuvieron el valor de enfrentar su responsabilidad para corregir sus vidas o las de sus discípulos. No hay que olvidar el abandono de Ratzinger. Tuvo en el fondo todos esos motivos. No enfrentar la responsabilidad de una institución que se está desplomando a causa de todos estos desajustes. Lo más fácil para este líder de una religión mundial fue escabullirse y dejarle la responsabilidad a otro que llegase con la fuerza y el coraje para tratar de enmendar un árbol torcido. ¿Por qué lo magnifico de esta manera? Porque un árbol torcido, dice el dicho, jamás su rama endereza. Lamentablemente, en este entorno de maldad, confusión y perversión, aparece la bajeza y poca estatura y miseria humana de quienes se van por la difamación, pretendiendo debilitar, desaprobar o aniquilar a quienes por su obra, dignidad, transparencia, honestidad y servicio incondicional ha trabajado en pro de su comunidad y de la sociedad en su conjunto. No perdamos de vista, estimado televidente, radioescucha, lector, que el apóstol de los gentiles, Pablo, estuvo frente al ataque de todos estos opositores. Es relevante en este punto lo que le sucede a Pablo, quien vivió en carne propia el acoso de quienes, apartándose de la fe, le afligieron. De ahí lo dicho precisamente en la segunda de Timoteo, porque habrá hombres, decía él, amadores de sí mismos, ávaros, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dijo él, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, decía él, evita. Y termina diciendo allí a los filipenses, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, dijo él, que son enemigos de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, y que solo piensan en lo terrenal. Una historia que quedó allí escrita para conocer este tipo de lacras que de alguna manera y por sus razones hoy buscan siempre la forma de no irse solos en su desgracia, sino tratar de afectar a quienes en su buena intención y en su incansable trabajo han demostrado su eficiencia. Vamos a referirnos, ya para ir concluyendo,
al líder del movimiento de restauración cristiana en el tiempo actual. Hoy, blanco de opositores y apóstatas que no lograron trascender. Curiosamente, ese mismo problema lo enfrenta un líder que en solo 48 años de servicio incondicional está considerado por su obra y testimonio como uno de los más importantes de América Latina. Un padre honorable, forjador de una familia que ministra con la misma entrega en su comunidad. Hablamos del guía espiritual que ha transformado la vida de millones de seguidores en más de 40 países, extendiendo su obra más allá de su responsabilidad ministerial, la obra social, que no la ha dejado al margen ni tampoco en el disimulo. Estamos hablando de una reconocida, digamos, obra que su comunidad le admira y que la misma sociedad en estos momentos se está beneficiando de ella. Una misión espiritual y desarrollo social que diversas autoridades de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en México, en Centro y Sudamérica, han sabido valorar e incluso diplomar con un doctorado honoris causa. Y otros que por ahí le han entregado, en donde enaltecen su limpia trayectoria y calidad humana. No obstante, es blanco de opositores, vuelvo a repetir, quienes en su frustración ven mermada la fe de sus seguidores. Estoy hablando de aquellos clérigos que sentenciaron por allá en 1995 todos los recursos humanos y económicos para terminar con el movimiento de restauración con sede en el estado de Jalisco. Y decían ellos, el enemigo número 1 del romanismo. Y esto, 3 años después, lo llevaron a cabo con aquella embestida que apareció en medios de comunicación, todo basado en base solamente de esa mala fe, de esa intención de desprestigio, de esa invención de daños que no había de por medio, al grado tal de la infamia, la cual no procedió porque fue liberado, en ningún momento detenido, fue liberado de esa responsabilidad porque no se encontró ninguna razón para esas demandas falaces que contra él habían llevado a cabo. Estamos hablando de un hombre de intachable conducta que no ha escapado de la difamación de apóstatas o uno que otro inconforme que integró su solio aparte. No debemos olvidar, perder de vista, estimado televidente, y esto es muy interesante, en 1942, otro hombre semejante en la responsabilidad ministerial llamado Aarón Joaquín González, en ese año 1942 sufrió una división por hombres que le envidiaron desde siempre y querían participar de esa gloria que había alcanzado a través de su magna obra. Bien, estos personajes que integraron ese solio aparte se perdieron, jamás prosperaron y hasta el día de hoy por ahí están deambulando entre divisiones y más divisiones porque forma parte de un nacimiento deforme y maligno. Bien, hoy todavía pretendiendo en la calumnia fortalecer sus endebles copias doctrinarias,
Nos tocó encontrar en la República de Cuba, en una visita que tuvimos por ahí hace unos 4 o 5 años, un personaje que habiéndose separado, conocido de algunas personas, formó ese solio aparte. Coincidencialmente nos enteramos de él en Cuba, pretendimos de alguna manera, por el interés que había en las personas que nos invitaron, pues tomar un diálogo que jamás aceptó, porque se conocían todas sus felonías, haber dejado a una esposa con una familia grande a la que estuvo siempre en la miseria, y de la noche a la mañana aparece como un llamado apóstol, como los hay muchísimos en todos los lugares del mundo, pero que por sus obras y antecedentes simplemente no podía ni siquiera ser nominado obrero, menos apóstol, en este caso de un evangelio. Bien, se habla entonces de un líder que con dignidad estableció cero tolerancia entre sus ministros. Estoy hablando esto en la ciudad de Guadalajara, en la República Mexicana, no permitiendo los abusos y extravíos, que los cambia de lugar por un ilícito como se hace, digamos, en el credo mayoritario, sino que les deja fuera del ministerio por disciplina y celo doctrinal, entre otras medidas de corrección dolorosas, pero necesarias. Se dice de una institución que marca la diferencia precisamente por conservar la genuinidad de su cristianismo. Bueno, no obstante la integridad y la diligencia para corregir, doctrinalmente hablamos, a todos aquellos que se desvían, no ha quedado exento de los señalamientos hoy por errores de subalternos, quienes desviándose de la doctrina escogen los caminos de la ambición y el placer carnal, por lo que hoy sufren la separación y deshonra de lo que fueron esos honorables cargos. Entonces estamos hablando, entre otros líderes de menor rango que seguirán brotando. Estimado televidente, esto no es motivo de inquietud ni tampoco de una preocupación que por ahí pudiese tenerse con relación a este tipo de liderazgos íntegros. Siempre han sido acosados incluso desde los tiempos del mismo Cristo. Cada uno de los apóstoles también de esa forma fue, digamos, perseguido y acosado. No es por tanto nuevo que en nuestros días estos líderes por ahí broten por insatisfacción, por envidia, ávidos de poder, ambición, como aquellos que por 30 monedas de plata se entregan al mejor postor, o los que deseando sentarse a la derecha e izquierda en el reino de los cielos, como por ahí se da un pasaje, y aún aquí en la tierra, por su frustración, ya son conocidos por sus frutos. ¿Cómo se dio? Como mencionamos en el primitivismo. Se habla entonces de un fenómeno natural en donde a pesar de la transparencia, la disciplina, la rectitud y obligada santidad del ministerio, se cumplen los tiempos y el designio de lo dicho por el apóstol Pablo a los romanos. El alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa vasos de honra y otros para deshonra. Entre estos, los preparados para condenación, para destrucción, por lo que podemos concluir con la frase clásica del genuino cristianismo: no nos hagamos bolas, no nos confundamos. Por sus frutos los conoceréis. Líderes en cualquiera de sus modalidades,
Por sus frutos serán conocidos. Los espero en otro programa. Creo que a lo mejor trataremos las cifras del INEGI y el reclamo de la Iglesia Católica. Me parece un tema muy interesante. Por hoy, estimado televidente, Radio Escucha, lector, pásela bonito en compañía de toda su familia.